La venida de Jesús es, sin lugar a dudas, uno de los pilares más trascendentales de la fe cristiana. No se trata únicamente de una creencia sobre el futuro, sino de una esperanza viva que ha sostenido y dado forma al cristianismo desde sus orígenes. A lo largo de los siglos, ha sido interpretada, debatida, esperada y también malentendida. Para comprender su profundidad, es necesario abordarla desde diferentes enfoques. El bíblico, que es su fundamento doctrinal. El científico, que representa los desafíos del pensamiento racional y empírico. Y el escatológico, que nos introduce en los escenarios del fin de los tiempos según la teología cristiana. Desde las páginas de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la idea del retorno del Mesías ha sido un tema recurrente. Aunque en los libros proféticos del Antiguo Testamento, como Isaías, Daniel y Zacarías, se habla del día del Señor como un tiempo de juicio y restauración. Es en el Nuevo Testamento donde se concreta y toma forma clara la doctrina de la segunda venida. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, habló con frecuencia de su regreso. En Mateo capítulo 24, por ejemplo, detalla los acontecimientos previos a su venida, incluyendo guerras, pestes, apostasía, falsos cristos y una gran tribulación. Pero también promete que, tras esos días difíciles, aparecerá en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Este retorno no será simbólico ni privado, sino visible para todo el mundo. Será el desenlace de la historia humana tal como la conocemos. En el libro de los Hechos, tras su ascensión, los ángeles les dicen a los discípulos que Jesús regresará del mismo modo en que lo vieron subir. El apóstol Pablo, en varias de sus epístolas, reafirma esta verdad y la describe como un acontecimiento transformador, en el cual los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Juan, en el Apocalipsis, pinta un retrato aún más majestuoso y aterrador. Cristo viniendo como juez y rey, montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y una espada que sale de su boca para juzgar a las naciones. La Biblia no solo anuncia el evento, sino que llama a los creyentes a vivir en expectativa activa, no con miedo, sino con esperanza, santidad y vigilancia. La venida de Jesús es la culminación del plan de redención. El momento en que se derrotará definitivamente el mal, se hará justicia perfecta y se establecerá el reino eterno de Dios en una nueva creación sin dolor, pecado ni muerte. Sin embargo, al llevar esta creencia al terreno del pensamiento científico, surgen preguntas complejas. ¿Es posible, desde una perspectiva empírica, que un ser sobrenatural regrese visiblemente del cielo? La ciencia, basada en la observación y la experimentación, no puede afirmar ni negar eventos sobrenaturales, simplemente porque estos se sitúan fuera de su ámbito. No se pueden repetir en laboratorio ni se rigen por leyes naturales conocidas. Desde este punto de vista, muchos científicos consideran la segunda venida como un mito religioso o una expresión simbólica de esperanza. Aún así, algunos pensadores han planteado hipótesis interesantes. La física teórica, por ejemplo, ha propuesto la existencia de dimensiones superiores y universos paralelos. Si se aceptan estos modelos, no sería del todo inconcebible que existieran realidades más allá de la nuestra y que una entidad como Cristo pudiera manifestarse desde esas dimensiones. Otros planteamientos abordan la cuestión desde un ángulo más psicológico o sociológico. Según esta visión, la creencia en un regreso mesiánico responde a una necesidad humana de justicia trascendental. En un mundo donde tantas veces el mal parece triunfar y la injusticia prevalecer, la idea de un Dios que interviene finalmente para restaurar el orden es profundamente consoladora. Aún los no creyentes reconocen que este anhelo de justicia absoluta toca algo muy profundo en la psique humana. En lo que respecta a la escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos, la venida de Jesús representa el punto culminante de toda la narrativa bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la humanidad es presentada como un drama con un principio, una caída, una redención en proceso y una restauración final. La escatología no se interesa solamente en cómo termina el mundo, sino en cómo Dios lo transforma y renueva. Existen diferentes interpretaciones dentro del cristianismo sobre cómo se desarrollarán estos eventos. El premilenialismo enseña que Jesús regresará antes de un reinado literal de 1000 años sobre la tierra, en el cual gobernará con justicia. El postmilenialismo sostiene que el mundo mejorará progresivamente gracias a la predicación del Evangelio, y que Jesús regresará después de ese periodo de paz. El amilenialismo, por su parte, interpreta el milenio de manera simbólica, viendo el reinado de Cristo como una realidad espiritual presente, que culminará con su regreso glorioso y el juicio final. Además,
Hay signos que se han mencionado como precedentes a su venida: la aparición del anticristo, una figura de engaño o rebelión, una gran apostasía o abandono de la fe, la predicación del Evangelio en todas las naciones, y fenómenos cósmicos y naturales extraordinarios. Estos signos han sido objeto de múltiples interpretaciones, tanto conservadoras como más alegóricas. Lo cierto es que cada generación ha visto en su época indicios de estos eventos, lo cual demuestra no solo la intensidad de la expectativa cristiana, sino también la relevancia de vivir con la conciencia de que la historia tiene un propósito mayor. En definitiva, la venida de Jesús no es un simple tema de debate religioso, sino una afirmación que confronta profundamente al ser humano con su destino, su moralidad y su esperanza. Para el creyente, no se trata solo de un hecho futuro, sino de una motivación presente para vivir con fe, rectitud y amor. Para el mundo, es una advertencia y una invitación a volverse hacia Dios, a reconsiderar las prioridades, a reconocer que la historia no es un ciclo sin sentido, sino una línea que se dirige hacia una consumación gloriosa. Es la promesa de que el mal no tendrá la última palabra, de que toda lágrima será enjugada y de que la creación entera será restaurada por su Creador. Así, la venida de Jesús continúa siendo una verdad viva en el corazón de la fe cristiana. Una verdad que no solo se espera, sino que transforma la manera de vivir hoy. Ya sea interpretada literalmente o espiritualmente, desde la fe o desde el asombro racional, sigue siendo una de las ideas más poderosas y esperanzadoras jamás anunciadas al ser humano. Que Dios mismo no ha abandonado su creación, y que un día volverá, no como Cordero, sino como Rey y Señor de todo lo creado.